Buenas, soy Esther Cuadrado, investigadora del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba, profesora de la Universidad de Córdoba y coordinadora de este simposio online que he titulado Predictores y consecuencias del burnout en profesionales con altas exigencias laborales y emocionales. Este simposio se compone de 4 ponencias, 3 de las cuales se orientan al estudio de los predictores del burnout en diferentes colectivos trabajadores, que van a ser esta misma ponencia la que voy a presentar, y las dos que van a presentar dos psicólogas, Esperanza Macarena Ruiz Criado y Cristina Fajardo Trancón. Y finalmente otra ponencia que también compondrá este simposio, presentada esta vez por una enfermera, Pilar Campos Peña, ponencia esta vez enfocada al estudio de las consecuencias del burnout para la calidad de los cuidados percibida por pacientes. En esta primera ponencia que presentaré yo, os mostraré los resultados de un estudio, unos resultados muy sencillos de un estudio enmarcado en el proyecto de I+D titulado Determinantes psicosociales del estrés y el burnout en profesiones con altas exigencias laborales y o demanda emocional, del que soy la investigadora principal. Y que ha sido becado en la 12ª convocatoria competitiva de becas I+D en prevención de riesgos laborales de la Fundación Prevent. De hecho, tanto este estudio que os voy a presentar como los que os van a presentar las dos psicólogas forman parte de este proyecto del que soy la investigadora principal y que ha sido becado por esta fundación, por la Fundación Prevents. En este primer estudio que os voy a presentar, explicaré cómo la autoeficacia para el afrontamiento del estrés modera la relación que establecen entre sí las exigencias laborales y el burnout, con lo que pues se destaca de cara a las intervenciones el interés de orientar dichas intervenciones a la mejora de la autoeficacia para el afrontamiento del estrés en los trabajadores y trabajadoras. En esta presentación seguiremos el índice que aparece a continuación y empezaremos con una breve introducción teórica. Las situaciones estresantes en el trabajo, prolongadas en el tiempo, reducen gradualmente los recursos que tienen los trabajadores para hacer frente al estrés, pudiendo llevarlos a un agotamiento emocional, físico y mental y a un agotamiento de su capacidad para mantener una participación intensa en su actividad laboral, desencadenándose así la respuesta afectivo-conductual que conocemos con el nombre de burnout o síndrome del quemado, que es un síndrome psicológico que se constituye por una dimensión de agotamiento, una de cinismo o despersonalización y una tercera de inefectividad o falta de realización personal, que emergen las tres como una respuesta a estresores interpersonales crónicos y prolongados en el trabajo. Tanto el estrés laboral como el síndrome de burnout constituyen en sí un riesgo laboral. Estudios y metaanálisis recientes demuestran que las personas que sufren burnout son menos propensas a trabajar y comportarse de forma segura en su trabajo, son más propensas a sufrir accidentes, lesiones y eventos adversos, y además tienen una mayor propensión a desarrollar depresión y diversas enfermedades relacionadas con la profesión.
Son diversas las variables que se relacionan con el estrés y el burnout y pueden incentivar su aparición y mantenimiento. Basándonos en el modelo CAPS, en el Cognitive Affective Personality System, planteamos que dentro de las variables determinantes del estrés y el burnout encontramos diferentes tipos de variables. Unas que provienen de la situación, del ambiente laboral, otras que provienen del individuo en sí, como determinadas variables disposicionales o personales que hacen que el personal trabajador pueda ser más o menos propenso a sufrir estrés y o episodios de burnout. Y por último, variables autorreguladoras o motivacionales que también pueden influir en los niveles de burnout sufridos por los trabajadores y trabajadoras. Según dicho modelo, las variables situacionales, disposicionales y motivacionales interactúan conjuntamente para explicar el comportamiento individual, en este caso el estrés y el burnout. En este estudio nos centraremos en el estudio de las variables situacionales y más específicamente en las exigencias laborales y en las variables autorreguladoras y más específicamente en la autoeficacia para el afrontamiento del estrés. Ahora lo que aparece en la pantalla es el modelo global basado en este modelo CAPS, en el que, como podéis observar, existe una retroalimentación de forma que no solamente las variables personales, situacionales y autorreguladoras influyen en el estrés y el burnout, sino que además el estrés y el burnout también, a través de esa retroalimentación, vuelven a incidir en las variables situacionales, personales y autorreguladoras, de forma que se genera como una especie de bucle. Dentro de las variables situacionales, la sobrecarga laboral a menudo se ha relacionado con el estrés laboral y con el burnout. Según el modelo de Karasek, la sobrecarga laboral se compone de tres factores, a saber, las exigencias laborales, la percepción de control que podemos tener sobre nuestro trabajo y la percepción de apoyo social en nuestro ámbito de trabajo. Son diferentes los estudios que a lo largo de la historia han demostrado el rol significativo que tienen esos tres factores con el estrés y el burnout. De forma que cuando los trabajadores soportan altas exigencias laborales, cuando perciben poco control sobre su trabajo y poco apoyo social, menos realización personal, más despersonalización y más agotamiento emocional y físico van a sufrir, siendo, como ya hemos visto, esos tres factores los que componen el burnout. En este estudio nos centraremos específicamente en la relación establecida entre las exigencias laborales altas y la dimensión de agotamiento emocional. Centrándonos ahora en las variables autorreguladoras, otra variable que la investigación ha relacionado con el estrés y con el burnout es la autoeficacia, la cual puede actuar tanto como predictora directa y como moderadora del estrés laboral y del burnout. Además, es una variable que es posible incrementar mediante intervenciones, por lo que pensamos que el desarrollo de intervenciones en autoeficacia para el afrontamiento del estrés podrían ser de relevancia para mejorar tanto el estrés laboral como el burnout de los trabajadores. Pues diferentes estudios y metaanálisis han demostrado la eficacia de las intervenciones en autoeficacia tanto en el ámbito laboral como en el ámbito no laboral y lo que quizás es más interesante aún en relación a nuestro estudio
pues es que se ha demostrado su eficacia, la eficacia de ese tipo de intervenciones en la disminución del burnout y del estrés, específicamente en estudiantes y en pacientes psicóticos, respectivamente. Además, un estudio sobre burnout ha demostrado que la autoeficacia interactúa con la sobrecarga laboral para explicar el burnout, de forma que en los individuos con alta autoeficacia general, la sobrecarga laboral ejerce un efecto pernicioso menor sobre el agotamiento emocional. En este sentido, y basándonos no en una autoeficacia global como en el estudio anterior, sino en una autoeficacia específica que se relaciona con el dominio que queremos predecir, en este caso el agotamiento emocional, planteamos como hipótesis que la autoeficacia para el afrontamiento del estrés actuará como variable moderadora en la relación que establecen entre sí las exigencias laborales y el agotamiento emocional. De esta forma, pensamos que altas exigencias laborales incrementarán la incidencia del agotamiento emocional, pero que cuando los individuos están sometidos a altas exigencias laborales, pero se sienten capaces de afrontar con eficacia el estrés, sufrirán menos agotamiento emocional. Pasaré a continuación a describir el método. La muestra fue constituida por 699 participantes, personal de diferentes hospitales de Sevilla y Córdoba y profesorado de diferentes colegios e institutos de Andalucía, así como personal de administración y servicios y personal docente e investigador de la Universidad de Córdoba, en su mayoría mujeres y con una edad media de 48 años. Los cuales, tras dar su consentimiento informado, perdón, pasaron a rellenar un cuestionario online. A través de dicho cuestionario medimos determinadas variables sociodemográficas para la descripción de la muestra, las exigencias laborales mediante la escala de sobrecarga laboral de Karasek, la autoeficacia para el afrontamiento de situaciones estresantes con la escala de Tabernero y sus coautores, compuesta por 8 ítems, y el agotamiento emocional mediante la subescala de agotamiento emocional de la versión española del Maslach Burnout Inventory. Para responder a nuestra hipótesis, efectuamos un análisis de moderación empleando la macro de Process for SPSS con 10.000 muestras repetidas de Bootstrap y un intervalo de confianza del 95%. Pasaré ahora a la descripción de los resultados. Los resultados del análisis mediacional confirmaron el efecto moderador de la autoeficacia para el afrontamiento del estrés en la relación establecida entre las exigencias laborales y el agotamiento emocional. Como se puede ver, la relación entre exigencias laborales y agotamiento emocional fue positiva y el efecto moderador fue negativo. Como se puede ver en la figura, a mayor exigencias laborales, mayor agotamiento emocional, efecto que se ve atenuado por los altos niveles de autoeficacia. Finalmente, pasaremos a discutir los resultados. Los resultados indican que, como se ha demostrado en otros estudios, el personal trabajador que se ve expuesto a altas exigencias laborales sufre mayor agotamiento emocional.
Además, se ha demostrado que la autoeficacia para el afrontamiento del estrés y las exigencias laborales interactúan para explicar el agotamiento emocional. De forma que la autoeficacia para el afrontamiento del estrés actúa como un protector frente al efecto pernicioso que tienen las exigencias laborales en el agotamiento emocional. Finalmente, concluimos que intervenciones psicoeducativas en las que se trate de fomentar que los individuos se sientan capaces de afrontar el estrés con eficacia podrían ser efectivas para reducir los niveles de agotamiento emocional de los trabajadores en entornos de altas exigencias laborales. Muchas gracias por su atención, espero que haya sido de vuestro interés. Os invito ahora a visionar las otras 3 ponencias que componen este simposio. Primero, las que se orientan al estudio de variables determinantes del burnout en diferentes colectivos, presentadas por 2 psicólogas, con resultados muy interesantes y algo más complejos que los que acabo de exponeros en este estudio, y con implicaciones prácticas relevantes y que además, al igual que este estudio que os acabo de presentar, se enmarcan en el proyecto de I+D, becado en la 12ª convocatoria de becas I+D en prevención de riesgos laborales de la Fundación Prevent, del que soy la investigadora principal. Y finalmente os invito a visionar también la ponencia orientada al estudio del impacto del burnout en la calidad de los cuidados percibidos por pacientes hospitalizados, presentada por una enfermera que también encierra relevantes implicaciones prácticas. Muchas gracias.